Pues quisiera compartir con vosotros y que reflexionemos juntos sobre historias extrañas atribuidas a Jesús, porque hay muchas y son muy variadas. De entre todas hay una que está muy extendida, la creencia de que Jesús estuvo en la India o en el Tíbet, y os propongo que hoy, pues en este primer pensamiento reflexionemos sobre y que nos aproximemos sobre este asunto. Pero antes, a mí me encanta recurrir siempre a efectos y a escenas. Hay muchos documentales que podemos encontrar, así que yo he encontrado un trocito que me gustaría que nos sirviera para encauzar este tema, así que Juan Luis, ponnos el vídeo. Dice que en los archivos de un antiquísimo monasterio tibetano existen los textos escritos originalmente en el antiguo idioma palí y después traducidos al tibetano que tratan de la vida de un santo extraordinario conocido por los budistas como Isa. La historia de la vida de San Isa tiene un estrecho parecido con la vida de Jesús y revela lo que tal vez sean los años perdidos de Jesús. Nuestra investigación de la leyenda de San Isa nos llevó a Shinega, en el valle hindú de Cachemira. Aquí, al norte de Shinega, en un remoto y antiguo monasterio, fue donde se encontraron los viejos textos que hablan de la vida y muerte de San Isa. Al noroeste, a lo largo de la cordillera del Himalaya, sobre la frontera con China y la India, en lo que antes fue el Tíbet, se encuentra Leh, la capital de Laván. Esta vieja ciudad se encuentra en el Valle del Indo, muy arriba en la región hindú de Cachemira. Son muy pocos los occidentales que han podido visitar esta lejana ciudad, sembrada de monasterios y castillos de antiguos reyes. Este camino corre paralelo a un muro de oración. Cada una de sus piedras tiene una plegaria dedicada a Buda. 30 kilómetros más allá de Leh se encuentra Imis, uno de los monasterios budistas más importantes del país. Hasta aquí llegó en 1887 un investigador ruso, Nicolás Notovich, atraído por los extraños relatos que habían llegado a sus oídos del hombre a quien los budistas llamaban San Isa. Notovich se dirigió al superior de los lamas en el monasterio de Imis para pedirle que le enseñara los textos, pero se le rehusaron cortésmente, agregando que tal vez pudiera verlos en su siguiente visita. Como llegar hasta allí había sido una tarea extremadamente ardua, tuvo sus dudas de que pudiera regresar. Pero apenas acabando de partir, su caballo tropezó y Notovich se rompió una pierna. Pidió pasar su convalecencia en Imis y durante su segunda visita, el lama accedió. Notovich hizo que uno de sus acompañantes tradujera los textos y él fue transcribiendo la traducción. Se dice que los textos reproducen con exactitud los relatos llevados a Oriente por caravanas de mercaderes y que la leyenda fue registrada poco después de que las caravanas trajeron noticias de la crucifixión. Suficiente para introducirnos un poquito en el tema. No me he podido resistir. ¿Habéis visto que el doblador debe ser el mismo que tenía las películas Disney en esa época, cuando éramos pequeños? Porque es espectacular. Me retrocede a todos esos programas de Jiménez del Oso. Y muy interesante. Bueno. ¿Te has traído un documental? Sí, he hecho un poco la situación del contexto. Sí que han dado algunos datos y es muy interesante porque de esta historia surgen las demás. Este es el tronco de todo lo que, de todas las ramificaciones que podemos encontrar acerca de estas historias que atribuyen pues a un Jesús que estuvo en aquella zona. Bueno, ha dicho el documental algunos datos, como que esto empieza en 1887 con un periodista ruso llamado Nicolás Notovich, que había sido corresponsal en las guerras otomanas, en la guerra de Turquía, finales del siglo XIX, que él viaja a la India. Y en Ladakh oye a un lama tibetano referirse a alguien llamado Isa. Se entera de que hay un documento en un monasterio budista, y dice el documental en Imis, que se llama el documento La vida desconocida de Jesús, y trata de los supuestos años perdidos que hay entre su infancia y el comienzo de la vida pública de nuestro maestro, cuando estaría recorriendo Oriente, iniciándose en la sabiduría ancestral de tantas religiones que hay por allí, aprendiendo técnicas mágicas, preparándose para enseñar y hacer los milagros que cuentan los evangelios.
Según esta historia, Isa sería Jesús saliendo de Israel más o menos a los 14 años para vivir entre los monjes devotos de la zona, y de allí va viajando hacia con contactos, diferentes grupos que le van enseñando pues cómo curar enfermedades, y va pasando un poco del hinduismo al budismo, aprendiendo el idioma pali, estudiando los sutras budistas, bueno, y así. En Persia, enfrentándose además a seguidores de Zoroastro, y bueno, podemos seguir sumando. Notovis publicó esta historia como libro en Francia en 1894, que tuvo varias ediciones y que también tuvo una traducción al español en 1909. Hay que decir que en el monasterio de Gimis nunca estuvo ningún ruso, no hay constancia, y que allí no hay ninguna vida desconocida o conocida de Jesús. Pero a raíz de esta historia de finales del siglo XIX se han ido sumando y han ido en escala muchas otras. En 1958, un tal Nicolás Roerich publica Himalaya, otro libro, donde va un poquito mezclando esta idea de que Jesús estuvo por allí. También, ya entrado el siglo XX, Levi Dowling transcribe una historia parecida también a Jesús, lo llama El Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo, publicado en 1911, y en el Jesús, después de haber estudiado con el rabino Hillel, se va a la India. Bueno, podemos ir sumando, porque también a mediados del siglo XX, 1945, cuando fallece Edgar Cayce, también recorren algunos de sus libros las enseñanzas, le une a esta idea, la idea de la reencarnación. Él mismo, el autor, dice ser algún personaje bíblico reencarnado, y según Cayce, Jesús peca en el Edén, y ya que tenía una deuda kármica, pues le viene la idea de ser el salvador del mundo, y de los 12 a los 16 años habría estudiado con los esenios, viajando por Egipto, la India y Persia. Bueno, todo esto, ¿para qué? Bueno, ¿era Jesús un iluminado? ¿Era Jesús una amalgama de todas estas creencias? Bueno, pues el Jesús de la historia no tiene las sandalias sobre otro lugar que no sea la tierra judía de la antigua Palestina. En la Biblia, de hecho, Jesús no necesita viajar por el mundo, sino lo que necesita es salvarlo, ser salvado de este mundo. Y como niño, es verdad que viaja a Egipto, porque escapa de la espada de Herodes, pero dice el texto en Mateo, Dios lo llama de Egipto, no lo llama a que se vaya a otro sitio. En la sinagoga de su lugar natal se asombran de lo que dice, porque dice Mateo, le han conocido desde niño. Saben cuál es su familia, saben a qué se ha dedicado todo ese tiempo. Y desde los 12 a los 30 años, dice Lucas, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No existen, por tanto, años perdidos de Jesús. Así que el Hijo del Hombre, enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dirá Mateo, recoge en el Evangelio también Juan, porque la salvación viene de los judíos. Isa, que es una divinidad en Oriente, no hace ningún sacrificio por el pecado, sino que es a través del ejemplo, de la enseñanza, de su ética, la que una persona puede llegar a llevar una vida mejor. Jesús, sin embargo, da su vida para salvarnos. Muere como el Salvador y no como un simple mártir. Isa no es la encarnación del Dios único y verdadero, sino más bien un santo que vive aquí en la tierra. Jesús, sin embargo, es la palabra hecha carne. Isa enseña que parte de Dios vive en cada persona, pero que a diferencia de todas estas religiones y revelaciones, Jesús, nuestro Jesús, enseña en las Escrituras que Él es el único Dios. Lo dice Juan repetidamente en su Evangelio. Dios encarnado, no solo un maestro iluminado. De su vida dan testimonio más de 5.000 manuscritos en lengua griega en el Nuevo Testamento, mientras que nadie sabe dónde está ese texto perdido en el Tíbet, ya que Jesús realmente no viajó nunca a Oriente, sino que Oriente le vino a buscar, por ejemplo, cuando los magos llegaron a postrarse delante de él y adorarle, dirá Mateo, puesto que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dirá Pablo en Filipenses.
Y esto es lo que hasta aquí quería compartir con vosotros, así que a partir de ahora reflexionemos sobre este asunto, sobre historias extrañas acerca de Jesús, al cual a veces a muchos cristianos les producen ciertas dudas, ¿no? Sí, bueno, yo me lanzo al ruedo porque en mi casa había un libro que os comenté que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Yo creo que este libro me lo leí con 14 o 15 años. Y efectivamente, pues no solamente nos presenta a un Jesús en su adolescencia, sino que lo que es todavía más curioso, nos presenta a un Jesús post-crucifixión. Es decir, a un Jesús que se le baja vivo de la cruz y que al final pues sigue allí su vida hasta su muerte. De hecho, en la portada del libro dice Jesús vivió y murió en Cachemira y ponen la foto de una tumba con la pregunta, ¿la tumba de Jesús en Srinagar? Así que, bueno, yo creo que esto es parte del ejercicio de confusión, el ejercicio de despiste. No podemos explicar los milagros, porque si son milagros son inexplicables, pues vamos a intentar pues montar una explicación humana que nuestra lógica pueda entender, aunque también, bueno, nuestra lógica pueda entender que haya sido al Himalaya, a la zona de Cachemira, a aprender técnicas mágicas para curar. ¿Qué queréis que os diga? Y también no podemos explicar humanamente lo que es una resurrección. Así que, ¿cómo lo voy a explicar? Pues bueno, con que no murió. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que, como bien decía Pablo, que no seamos seres fluctuantes que nos lleven los vientos de doctrina para acá y para allá. Tenemos que saber en quién hemos creído. Y aparte, bueno, las fuentes que tú ponías sobre la mesa, al final el propio libro que estás leyendo, son todas muy discutibles. Pero ojo, en este caso son muy discutibles. En otros casos serán más sólidas. O sea, nuestra fe está siendo zarandeada constantemente por todos los acontecimientos, por estas teorías, ufología. Ahora mismo con la guerra, con esta pregunta ¿dónde está Dios? Si hubiese Dios, estas preguntas que siempre nos hacemos. Ojo con las trampas. Las trampas a veces son muy claras, son muy obvias, se enredan los que se quieren enredar, pero otras veces son muy sutiles. Bueno, lo que está claro es que las fake news, ¿verdad?, no se inventan ahora. Ya estaban en el 19, en el 20 y yo creo que están desde siempre, porque esas falsas noticias, quien las argumenta es el enemigo. Claro. Y las argumenta, yo creo que con dos objetivos. Primero, humanizar a Jesús. Al enemigo no le interesa que se demuestre que Dios es amor y que Dios se hizo hombre por nosotros y que vino a morir por nosotros, a ocupar nuestro lugar, como decía Juanfra, a sacrificarse por nosotros. Así que necesitan humanizarle y convertirle, pues eso, como tú decías, José, un ser normal que luego vivió, tuvo sus hijos, ¿verdad?, hizo su ministerio y luego se retiró allí, ya ha hecho lo que tenía que hacer y vive como cualquier persona. Y en segundo lugar, se necesita desacreditar la Biblia. La Biblia deja de ser palabra de Dios para convertirse en un libro más. Entonces, está este libro que llaman la Biblia, pero hay otros 7 manuscritos que dicen otras cosas. ¿A quién creemos? Todo es obra del enemigo, de ese personaje que identifica a Babilonia, que es confusión, que lo que quiere es que nos despistemos del personaje central de toda esta historia, que es Jesús, lo que hizo, lo que hace y lo que puede hacer por nosotros. A mí estas historias me parecen sórdidas, porque me resulta hasta curioso que la iconografía, ¿verdad?, el sanisa esa que nos ponía, no sé si habéis caído en ella, pero es idéntica a ese Jesús medieval. Por cierto, ¿cómo era Jesús? ¿Quién lo vio en directo? Porque nuestros pintores medievales del 14 y del 15 se lo imaginaron así, lo pintaron así, pero vivieron 1000 y pico años después de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Pues justo es la misma iconografía, ¿verdad?, la misma cara, la misma forma. El autor es el mismo, ese que le gusta la confusión. Hombre, y llama la atención efectivamente que se esté buscando al Jesús de la Biblia fuera de la Biblia, ¿no? Y que realmente haya mucha gente que lo que hace es efectivamente buscar información en otros lugares.
Bueno, como teníamos un pequeño pre-spoiler de lo que nos iba a hacer Juanfran, yo recordé también, al hilo que fuimos recordando todos, ¿no? Algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque bueno, hablaba ahora Richard del 18 y del 19. Bueno, pues ya en el 16, que estaba un hombre muy conocido llamado Juan Calvino, él en su momento, bueno, había armado una importante porque el hombre estaba escandalizado, porque resulta que se puso a hacer en su Tratado de las Reliquias un recuento de cuántos trocitos de la presunta cruz en la que fue crucificado Jesús había por ahí a modo de reliquia. Resulta que Calvino en su momento, que había sido un comentario muy conocido, seguro que lo recordáis, dijo que era completamente absurdo que hubiera astillas de la cruz como para unas 300 cruces aproximadamente. Si se recogieran todas las astillitas de la cruz que hay por ahí, convertidas en reliquias, se llenaría un barco, decía Calvino en aquel momento, y le parecía escandaloso que hubiera trozos de la cruz por todas partes, ¿no? De hecho, se llamaba el lignum crucis, la madera de la cruz. Me hizo mucha gracia. Pero mucho después de Calvino, yo esto no lo sabía, pero resulta que lo encontré ayer. En Estados Unidos, en el año 2010 concretamente, un tipo llamado Joe Nickel, que es un investigador del Comité para la Investigación Escéptica en Estados Unidos, que es una organización, dicen ellos, para el pensamiento crítico, pues hizo un estudio, bueno, le financiaron un estudio también asociado a los maderos de la cruz de Jesús, ¿no? Y el hombre también alucinó, porque claro, se encontró más o menos lo que se había encontrado Calvino en su momento, pero hubo más. Yo tampoco sabía que hay aproximadamente 40 mortajas de Jesús en iglesias de todo el mundo y varios cadáveres momificados de María Magdalena, que esto yo tampoco lo sabía. Es decir, el nivel de inventiva del ser humano es absolutamente espectacular. Y la verdad es que parece mentira que a estas alturas de la historia y de la película haya gente que efectivamente se llega a creer este tipo de cosas. Y haya gente que crea de verdad que hay trozos de la verdadera cruz, del madero, el lignum crucis, en algún lugar. Y no solo se lo creen, sino que encima van a adorarlo y creen que encima el trocito de la presunta cruz, o el presunto trocito de la cruz, mejor dicho, tiene poderes mágicos. Si es que el ser humano no solo se confunde, es que además es facilísimo de confundir, y por si no hubiera suficiente confusión, se sigue inventando historias, ¿no? Es increíble. Pero muy pocas de estas personas, como los de la investigación escéptica, se han ido a la Biblia para intentar entender o descubrir o buscar al Jesús que está allí, que evidentemente tiene muchas ideas y muchos argumentos que ya no resultan suficientes y útiles para saber quién es. Preferimos seguir inventando, ¿verdad? Además que ese Jesús es el que tiene el auténtico poder, ¿verdad? Porque nos vamos a pensar en la cruz o allí en mi tierra, en Valladolid, hay el monasterio de la Santa Espina. Se supone que hay una espina de la cruz de Jesús que una paloma cogió en la cruz y se vino volando hasta Valladolid. Allí la depositó allí. Ni más ni menos la pobre paloma, el trajín que se trajo, ¿no? Esos trocitos tienen poder cuando el poder está en Jesús. Él es quien tiene el poder. Y es lo mismo, es la confusión, el desviar la atención de quién es el centro de la historia para irnos a otra cosa que es lo superfluo y que la gente se pierda por las ramas. Sigue siendo el mismo, ese enemigo, a ese que no le interesa que la gente sepa quién es Jesús, qué obra hizo y cuánto nos ama. De todo esto, yo, por buscar algunos nexos, yo me quedo con algunas cosas, algunas conclusiones. Primero, la dimensión espiritual del ser humano es universal y en todas las épocas. Es decir, necesitamos cubrir ese hueco y ese vacío que tenemos todos, y da igual en la época y en las coordenadas donde nos haya tocado vivir. La dimensión espiritual. El tema es cómo la lleno. Y entonces yo me di cuenta que con todo esto que va surgiendo y que surge en todas las épocas, es porque hay una dimensión donde la oferta que yo tengo no me vale. Tengo que buscar algo diferente, ¿no? Y entonces, si hay que hacer la combinación más estrambótica, pues se hace, no pasa nada, ¿eh? Aquí mezclamos los ingredientes de cualquier manera para que salga lo que yo quiero que salga. Entonces, claro, el tema es que hay suficiente información para acercarse a Jesús. Y esa es otra conclusión. Y entonces llega la otra pregunta. ¿Cómo me acerco a Jesús? ¿Voy a buscar lo que Él tiene para mí o voy a buscar lo que yo quiero que el texto me diga? Y eso lo podemos agrandar, lo podemos achicar. Pero yo en la Biblia me puedo acercar con esos presupuestos, o puedo ampliar el espectro y mezclar aquí diferentes religiones y decir que Dios es el mismo en todas las religiones, y no. Entonces yo creo que
para mí lo más importante es, el verdadero cristiano lo que busca a Dios es gente que búscame a mí por encima de cualquier cosa, acércate a mí, yo tengo algo preparado para ti. Y entonces despejar ese campo para ponerse en las manos de quien es tu verdadero Salvador, cuando lo encuentras, cuando uno lo atisba, es que se le aclara la vida. Sí, yo creo que estamos ahí hablando al final un poco de a quién buscamos. Si buscamos a Jesús o si buscamos ese consuelo que nos puede dar una idea que nos reconforte sin exigirnos. Porque al final Jesús es compromiso con una verdad que nos hará libres, pero esa verdad no es nuestra, no parte de nosotros, es una verdad que Jesús tiene, porque Jesús es la verdad, es el camino, es la vida, Jesús. Cuando yo busco esa verdad, ese camino, esa vida, en teorías hechas como un traje de sastre, a medida de mis necesidades, a medida de lo que yo no quiero renunciar, a medida de lo que me apetece que sea cómodo, es cuando, caemos en la idolatría. La idolatría no es solamente postrarnos delante de un ídolo hecho con manos de hombre, es postrarnos delante de ideas hechas por manos de hombre. Y aquí vemos, además, esta es la época de 1800, las décadas finales de 1800, de la alta crítica, cuando se buscaba todo tipo de argumentación pseudocientífica para contradecir la Biblia. Al final es la necesidad de luchar contra Dios, la necesidad de afirmar la libertad de lo que yo quiera, no yendo directamente en contra, decir, no quiero obedecer. No, pero al margen. Sino no, yo no obedezco no porque no quiera, sino porque ese Jesús no existe. Y se nos inventa un Jesús pues de esta manera o de muchas otras que hay. Y además, una cosa importante también, es un Jesús muy inferior al Jesús de la Biblia. Claro. Como concepto. Desaparece la idea de redención, desaparece la idea del Dios hecho hombre, desaparece efectivamente la figura del mediador, por ejemplo, y se convierte en una suerte de ser humano más o menos poderoso o con ciertos poderes mágicos, pero que en realidad es poco más que cualquiera de los sabios, comillas, de cualquier otra cultura, ¿verdad? Se le empequeñece muchísimo. Y ahí es donde está una de las principales confusiones y uno de los principales problemas de esto, que se desdibuja completamente la figura de Jesús como mediador, como sacerdote, ¿verdad? Todas estas figuras que estamos leyendo ahora y estudiando en Hebreos, en la escuela sabática de este trimestre, que en realidad es esa figura que desde siempre ha querido desdibujar el enemigo de Jesús. Con lo cual, claro, siempre tenemos un problema, partimos de una versión muy inferior. Y además es un Jesús que con los judíos se hace judío, cuando está con los tibetanos se hace tibetano, con lo cual el mensaje es aquí todo vale, no hay un mensaje que sea el correcto, es puro Babilonia. Juanfran, ¿tenemos que terminar? Claro. Hay que avanzar. Pues manda al jefe que... Pues haremos un mundo enseguido, porque de las historias extrañas atribuidas a Jesús no termina aquí, ¿eh? Da para varios programas. Así Avánzanos sobre qué es el siguiente. Bueno, podemos hablar de la infancia de Jesús, podemos hablar de los milagros, hay todo tipo de teoría que para explicar y para salirse de lo que es el relato. Tenemos unos evangelios apócrifos que se centran también en eso. Venga, pues la siguiente.